Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Estamos hoy esta tarde aquí reunidos. Tenemos una velada muy tranquila. No, segundo, perdón, es que sonó mi celular. Bueno, primero que nada, pues bienvenidos esta tarde aquí en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos. Tenemos dos invitados muy célebres el día de hoy. Nos acompañan desde México, pero originario de Monterrey. Rolando Flores es artista y es miembro del colectivo Tercero y Quinto. Les voy a leer un poquito la semblanza de Rolando. Él, además de estar en Tercero y Quinto de manera individual, ha desarrollado un cuerpo de obra que afecta el espacio público y privado, cuestionando los límites entre ambos, desarticulando los elementos que componen estos sistemas y desmontando el orden lógico de sus interacciones. Además, ha intentado desafiar las fronteras que se establecen alrededor de la constitución y organización de un sistema escultórico, arquitectónico, urbano o institucional, examinando y persiguiendo sus implicaciones y efectos en los ámbitos personal, social, cultural y político. Rolando, buenas tardes. Pues muchas buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto de compartirla también contigo, Gracia. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a los que estén ahorita conectados, viéndonos y escuchándonos. Gracias. Voy a presentar ahora a la maestra Gracia Amelia. Gracia Amelia Chávez es profesora investigadora del Departamento de Arte de la UACJ. Ella es de Matamoros, Tamaulipas, originalmente, ya bastantes años aquí viviendo en Ciudad Juárez y en Casas Grandes. Egresada de Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó maestría en Artes y es candidata a doctor en Arte y Educación por la Universidad de Granada. Se ha desarrollado principalmente en la enseñanza, investigación y curaduría. Fue becaria del FONCA 2007 y obtuvo apoyos por la investigación del CONACYT FOMIX, Fundación Paso del Norte Health Foundation y para la beca para estudios en el extranjero CONACYT PROMED. Obtuvo el Premio de Educación en el Arte 2002 por tesis en maestría en educación en el Arte del Fondo Nacional para las Artes, del 2001 al 2006. Coordinó el programa de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el año 2000 y desde el año 2002 es profesora investigadora en el Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sus líneas de investigación se centran en las estrategias para la formación de artistas en contextos de precariedad y violencia. Desde el 2017 es miembro del Consejo de Cultura en Ciudad Juárez y colabora con organizaciones de la sociedad civil y pues vive en Ciudad Juárez y Matamoros, y Casas Grandes, como les había comentado. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias igualmente por la invitación, muy agradecida y pues por supuesto encantada de estar aquí en esta conversación con nuestro estimado Rolando. Bien, antes de iniciar la conversación, pues invitamos a nuestros usuarios, a nuestros compañeros, a la gente que sigue mucho las emisiones que hacemos aquí directamente en el museo, pues que se pongan tranquilos, se pongan a gusto. Esta tarde tenemos una charla muy amena, queremos que se sientan lo más cómodos posible. Un traguito también, claro, ¿por qué no? Y pues bueno, iniciamos. Yo me voy a desaparecer un ratito, voy a estar al pendiente de las preguntas, si es que hay preguntas, y regreso solamente para comentarles qué está pasando del otro lado. ¿Sale? Bueno. Bien, gracias. Oye, Gracia, pues a lo mejor sería bueno dar una especie de introducción de que esta conversación la quisimos solamente medio esbozar en términos de temas, ideas y estructura, de tal manera que cierta espontaneidad nos permita ser un poquito más arriesgados también, asumiendo que hablar de un concepto, una idea, una noción que tenemos sobre la región norte del país atrae ciertos conflictos, ¿no? Y ciertas tensiones y cierta complejidad para ubicarla. ¿Con respecto a qué? Pues bueno, yo creo que de hecho lo que se le integra de manera casi que automática es una idea también de frontera, una incluso todavía más compleja, más tensa y más conflictiva que la de hablar solamente de, por ejemplo, o quedarnos con la idea de una región norte del país, ¿no? Es decir, esta región norte del país no podemos hablar de ella si no es incluso situándola con respecto a un concepto de frontera, súper complicada también, ¿no? Sí, bueno, también como una breve introducción a los que nos escuchan, prácticamente esta charla inició desde hace meses, en la que de pronto también Rolando y yo empezamos a conversar sobre los giros que empezaron a dar pues el foco a partir de la Bienal Fronteriza y luego este trastocamiento de las actividades de todos los espacios
no solamente culturales, sino económicos, sociales, de salud, etcétera, pues con este asunto del COVID. Pero lo más relevante, creo yo, es la posibilidad de hablar de la frontera desde estas dos esferas, ¿no? De las que siempre precisamente estamos en esta no solamente conversación, sino también que parece que son como puntos opuestos, ¿no? Que es desde afuera y desde adentro. A mí me parece súper pertinente este diálogo, porque este pensamiento es constante, ¿no? Este pensamiento de crítica a cómo nos vamos representando, autorrepresentando y nos vienen presentando, ¿sí? Y creo que esta conversación que propone con Rolando es mucho más, digamos, ligera, dado el origen también de Rolando que tiene que ver con el norte, ¿no? O sea, obviamente ser de Monterrey también contextualiza un poco estos dinámicas fronterizas que obviamente son cercanas a Monterrey, aunque no sea frontera, ¿sí? Que era algo que ya también estábamos discutiendo. Pero yo creo que iniciemos con el punto que habíamos propuesto sobre la contextualización o el terreno geográfico, ¿sí? Si quieres empezar, Rola. Pues yo partiría de tratar de situar el concepto norte del país como uno que yo defendería una idea de que no es, digamos, desde una política oficial centralista, algo que en términos de cultura sea complementaria a un plano, a una idea oficial, mucho menos accesoria, sino que también contiene y genera dinámicas y problemáticas políticas bien propias, ¿no? Y que, pues yo recuerdo, y muchos estarán de acuerdo, en el que crecimos con una idea un tanto fracturada. De hecho, el norte puede ser una forma también de ilustrar esas rupturas y fracturas que en relación a políticas oficiales centralistas, ¿no? Y entonces se nos enseñó incluso, siendo del norte, que teníamos que ser leídos desde el centro, en términos de una cultura mexicana, ¿no? Y eso ya, pues, fue complicado también tratar de mantener una relación desde lo local como persona, por ejemplo, en mi caso, como regiomontano, y la forma en la que uno aprendió también de su cultura local, pues fue entendiéndola incluso a espaldas de lo que desde el centro se intentaba decir, ¿no? Entonces uno fue obligado también a, digámoslo, para decirlo en un término no peyorativo, pero para ser bastante localista, de tratar de entender un texto, su contexto más inmediato, que es de la localidad, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, tú, Gracia, siendo de Matamoros y ya pasando buena parte de tu vida como docente en la Universidad de Ciudad Juárez, pudieras también ampliar esas nociones que pueda haber sobre la idea del centro, del norte, perdón. Bueno, una de las cosas que nosotros habíamos advertido, no solamente en la academia, sino en otras disciplinas que no solamente son las artes visuales, que eso también era algo que recurríamos a discutir, ¿no? O sea, plantear el arte desde las artes visuales pues era obviamente muy restringido, ¿no? Y esta idea de frontera pues también se ha concebido desde diferentes centros y periferias, precisamente, centros que tienen que ver no solamente con México, sino también con Estados Unidos y que a veces tienen mucho más influencia en la frontera. Lo emitido o lo producido en Estados Unidos que nos describe, que nos sitúa, que lo que se produce en la misma región o país, ¿no? Digamos que las voces han sido negociadoras en estas dinámicas, sobre todo académicas, ¿no? Es decir, hay una posibilidad de autonarrarnos, ¿sí? A través, por ejemplo, en el ejercicio artístico, hablo específicamente de nuestro departamento de arte, donde hay, sobre todo, apoyados en materias como arte fronterizo, que tiene 15 años la doctora María Eugenia Hernández impartiéndola, propone precisamente una conciencia de frontera a través de autorreflexiones y autonarraciones, que de cierta manera, pues, no solamente iluminan la condición de frontera, sino las múltiples marginalidades que genera, ¿no? Digamos, esta fuerza que tiene esta teoría de la hibridez pierde sentido,
¿sí? O sea, porque no son, digamos, dos entidades que son híbridas, sino son múltiples. Es un concepto, digamos, reconciliador, ¿sí? Prácticamente este discurso ha permitido reconciliar estas marginalidades. Si te parece, podemos entrar en materia para que podamos trabajar a la par las producciones artísticas con lo que vamos discutiendo. Sí, totalmente, porque de hecho esto que acabas de mencionar yo también lo tenía como una nota que era más bien también sobre todo una especie de pregunta de en dónde o a partir de qué disciplinas, un poco justamente retomando lo que tú mencionabas, ¿no? No nos vamos a ajustar a hacer una ilustración de la producción artística contemporánea, no únicamente, sino las ideas que se generan desde otras disciplinas académicas, intelectuales, artísticas también, otras formas del arte también que se pueden atravesar y que pueden generar todo un cúmulo de creación de distintas maneras, ¿no? Sí. Y yo sí creo que sería importante, como tú dices, ir y venir, en donde uno puede detectar donde se produce creación, también que puede ser muy interesante para tratar de abarcar una idea que pues trasciende otras disciplinas y otros medios, ¿no? Sí, sobre todo porque casi es estereotipada la idea de partir siempre de la topografía, ¿no? De lo geográfico. Pero bueno, vamos a empezar si quieres con los ejemplos que traemos de producción. Prácticamente, por ejemplo, el orden, espérame. El orden que me gustaría presentarles es precisamente esta idea de contexto, ¿sí? No sé si se está viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Yo sí la veo, ¿eh? Sí, entonces, por ejemplo, lo más reconocido o lo que inmediatamente evidenciamos es lo geográfico, lo topográfico, lo reforzado además por políticas que los discursos nacionalistas refieren de un lado y del otro, ¿no? Por ejemplo, estos elementos que califican como frontera estas divisiones de cruce, ¿no? Como los puentes o los sujetos o personajes de la vida fronteriza. Obviamente, uno de los personajes que ahora los discursos nacionalistas no solamente revelan contradicciones más profundas, sino también cambian también la percepción de la vida cotidiana, ¿no? O sea, es decir, inciden esta burocracia de las políticas migratorias, inciden directamente sobre la vida de los fronterizos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos ejemplos para mí son importantes entre muchos, ¿no? O sea, sobre todo por la rapidez de la referencia. No sé si tú quieres mostrar algo que tenga que ver con geografía. No, pero tal vez, Gracia, yo no conozco este material, si nos hablaras un poco de dónde viene, quién lo crea, para contextualizarlo, de dónde pues viene, ¿no? Gracias, si pudieras, perdón por interrumpirlos, si pudieras compartirnos la pantalla completa de las imágenes para que pudiera el público observarlas en su total plenitud. Sí. ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí. Bueno, precisamente este es un artista del Paso, ¿sí? Obviamente con ascendencia latina, mexicana. Peña es un ilustrador que activamente produce lo referencia a la vivencial, ¿sí? O sea, obviamente se requiere esta inmediatez de los acontecimientos o de los escenarios, ¿sí? De la escena local, para poder hacer esta referencia inmediata, ¿no? Estas son las mismas, el mismo autor, ¿sí? Y por supuesto hay una influencia en la ilustración de otras producciones anteriores que lo anteceden, como es el caso de estos productos que John Sack y Adam Shapiro editan, que precisamente ilustran la vida de una activista, ¿sí? Pero que refiere otra vez a situaciones, condiciones cotidianas y de problemáticas, obviamente, que son muy reconocibles de la frontera, ¿no? Este es, por ejemplo, otro elemento que tiene que ver con lo que nosotros como fronterizos inmediatamente reconocemos, ¿no? O sea, los camioncitos de burritos, la referencia incluso al lenguaje, ¿no? Esta maravillosa palabra de desponchadora, que no se utiliza en ninguna otra parte, ¿sí? Son referentes que inmediatamente
reflejan la conexión del artista con la escena pública, no del arte con la escena pública, ¿sí? Eso me parece muy importante. Esta otra obra también hace esa referencia de la vinculación que tiene el artista con la escena pública, no la obra de arte independiente del artista, ¿no? Hay una cosa que me gustaría mencionar, Gracia, ahorita que estás, ahorita que me dices que este artista, por ejemplo, radica en el otro lado, ¿no? Como le llamamos. Sí. Y hay una nota hay una nota que yo tengo así como para, pues, en mis cosas que estuve preparando para esta conversación, porque después de este trabajo, digamos, lamentablemente cancelado de la Bienal, que yo me di a la tarea también de, pues, de hacer mi investigación en los términos que puedo tener, y espero que esto sea también un tema de discusión en el que yo no detecté, en términos de proporción, una cantidad de artistas del otro lado, como le llamamos, que tuvieran una especie de correspondencia en cómo los artistas de este lado producimos ideas en función de la frontera, del norte y la frontera, ¿no? Y del otro que está del otro lado. Pero el otro que está del otro lado, generalmente, en este tipo de lectura sobre la frontera, nos lleva en una muy buena proporción a artistas latinos, básicamente mexicanos, que trabajan desde aquel lado para referirse otra vez a una cuestión de este lado, ¿no? Entonces, yo veo una especie de desequilibrio en términos de proporciones de artistas, de en qué basan también sus reflexiones y su producción. Por ejemplo, yo puedo decir que hay una especie de lamentable muletilla de siempre referirnos a que lo de aquel lado lo tendríamos que vincular a la cultura chicana, pero yo pienso que eso debería ir tanto más allá, ¿no? Porque pareciera, y sobre todo hablando de una iniciativa como la Bienal Fronteriza, que es binacional, son dos instituciones, el Museo del Paso y el Museo de Juárez, que intentan construir una agenda de trabajo que genere esos diálogos, pues obviamente para que sean más fructíferos, tienen que estar equilibrados, ¿no? Pero curiosamente, en mi investigación, y ojalá que quien esté escuchando esto nos desborden con muchos ejemplos de artistas norteamericanos que tengan esa necesidad de hacer reflexiones sobre su frontera con México, es decir, establecer un equilibrio en términos de una reflexión sobre este problema del que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo ahí discreparía contigo en aspectos de, creo que las experiencias que ocurren en los dos lados son diferentes, ¿no? Es decir, aun cuando la topografía se comparte, ¿sí? La experiencia del ser fronterizo o esto que da sentido al ser fronterizo ocurre de manera distinta, o sea, y me refiero a lo cotidiano, ¿sí? Un ejemplo es la idea de cómo un espacio concreto o cómo un hecho, ¿sí? Concreto, hablemos de digamos, un hecho que nos marcó a toda la frontera y que nos sigue todavía calando, es la masacre de Salvarcar, ¿no? Ese ejemplo de experiencia ocurrió de manera distinta para El Paso como para Juárez. Ok. Y esto significa que no es que tenga que expresarse en todas las producciones, sino que la vida cotidiana es la que cambió, ¿no? O sea, los sujetos son producto de esas vivencias, ¿no? Que era lo que estábamos hablando de estas piezas, las vuelvo a compartir. Estas piezas que hacen que los artistas, ¿sí? Volteen a ver ese mundo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, esto es una referencia de un artista muy joven, egresado de la UACJ, Luis Roacho, que su referencia cotidiana, pues obviamente son estas producciones cotidianas del PM, ¿sí? O sea, es algo que está dentro del imaginario local, ¿sí? O las piezas de Jaime Fernández, que aunque parecen ficcionadas, es la manera también de articular esta vida cotidiana, ¿no? A diferencia de este tipo de producciones que precisamente son extranjeras, ¿sí?
que son un poco más concretas, un poco más estilizadas, que refieren, digamos, hasta una manufactura más fina, ¿sí? Y lo vamos a ver en otras obras, ¿no? De, por ejemplo, de artistas mexicanos, pero que no tienen esa articulación con la vida cotidiana. Es decir, no es que sean ajenos, sino que el vínculo, ¿sí? de vivencial, ¿sí? No se expresa a través de la forma. O sea, ellos expresan formas que están directamente extraídas del contexto o directamente extraídas de esta geografía, ¿no? Diferente a estas experiencias, ¿sí? Que se traducen como vivencias, que estás ahí, ¿no? Que estás dentro. Pues bueno, si quieres, un poco para insistir en mi idea de cómo atravesar esa frontera y establecer una problemática que justamente la atraviese, me gustaría poner, digo, como el tiempo no es muy extenso, creo que podemos aprovechar un ejemplo para que nos ayude a ilustrar Sí. las ideas de las que queremos nosotros, compartir pantalla, de las que queremos como señalar, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de Miguel Fernández de Castro que creo que puede ilustrar de manera bastante clara una idea de cómo por medio de una acción se puede visibilizar. Y aquí voy a hacer una anotación sobre categorías artísticas contemporáneas, ¿no? Que me gustaría un poco más disgregar. Sí. Si es una visibilización, una intervención, una conceptualización, no sé, creo que sería muy importante también discutir sobre cuestiones y conceptos artísticos, ¿no? Esta obra de Miguel Fernández de Castro consistió en establecer un vínculo a partir de una invitación que tuvo para una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Tucson, y él trabajó desde México en Sonora, donde él básicamente ha desarrollado todo un gran cuerpo de trabajo, lo cual me encanta porque una de las cosas que también veníamos platicando nosotros es cómo empezar a desplazar estas dos nociones que están como muy enraizadas de que la frontera en términos de producción cultural artística contemporánea se puede basar sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces yo creo que era también importante un poco sacudirse esta idea y empezar también a señalar, reconocer dónde se están trabajando también con otras problemáticas que probablemente no se den en otra parte, ¿no? Y hay artistas que están desarrollándolo. En este caso tendríamos el trabajo de Miguel Fernández de Castro, Miriam Salado, por ejemplo, o del otro lado también estaría Chantal Peñalosa, ¿no? Pero bueno, para hablar de este ejemplo en particular de Miguel Fernández de Castro, él trabajó desde una fábrica de ladrillos que todavía tiene la costumbre de poner en la superficie de cada pieza México, ¿no? Es decir, el origen de donde viene este producto. Con la idea de que fuera presentado como parte de la exposición en el Museo de Tucson. Pero lo que hizo fue construir una estrategia por medio de la cual narrar el traslado de este ladrillo, ¿no? Se llama The Brick, la pieza. Y consistió en pedirle a un migrante que iba obviamente a hacer uno de estos traslados para llegar a los Estados Unidos, de tal manera que él fuera el vehículo por medio del cual esta pieza atravesara la frontera y fue a dar al museo. Es decir, a partir de una especie de estructura cultural, como es el museo, pues él atravesó este tipo de problemáticas que por supuesto son de las más importantes que nos toca señalar en esta conversación, ¿no? Es decir, la migración. Y la migración, obviamente, si uno la empieza a desbordar desde otros análisis, se va a dar cuenta que la migración es una actividad humana desde que el ser humano, del que tenemos registro, ¿no? Luego se le integra en categorías políticas, en tanto ilegal, ciudadano sin patria, es decir, hay todo otro constructo político que se le integra al individuo. Y pues yo creo que también el arte también trabaja con otras categorías como las poéticas también, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en esta obra perdón, empecé desde atrás, de Miguel, pues puede servir muy claramente para establecer algo que además yo creo que a él le interesa muy bien,
que es discutir la frontera como algo muchísimo más extenso y que la línea puede ser una circunstancia, pero que todavía se mantienen relaciones mucho más complejas que las de una línea, que es el concepto que, por ejemplo, a él le incomoda y le molesta muchísimo, ¿no? Sino cómo se desborda, por más que se intente, esa línea fronteriza, ¿no? Y empezar a hablar desde sus investigaciones históricas de esas relaciones, por ejemplo, para un caso muy específico, de Sonora con la parte que le corresponde a Estados Unidos, ¿no? No sé si tú tengas un material que lo pueda complementar o quieres que yo continúe con otro. Yo recuerdo también, Gracia, por ejemplo, cuando tú me presentaste el trabajo de este reportero, que es espléndido y que también hacía registros de esos comportamientos en la frontera, ¿no? Y un Julián fotógrafo Cardona. que además no es nada reconocido en esta parte, ¿no? Del centro de México, pero que tiene un trabajo... Un portafolio magnífico. Sí, por ejemplo, está la pieza, precisamente el trabajo de Julián Cardona, que es a quien Julián te refieres, Cardona. que es a quien te refieres, ¿sí? Y esta es precisamente es un proyecto que narra, ¿sí? O más bien que relata como una especie de archivo que precisamente allá iba, ¿no? O sea, muchas de las obras que pues se han producido en los últimos 20 años han ocurrido como un archivo, ¿sí? Un archivo de sucesos y de cambios, ¿sí? Por ejemplo, esta es la producción que hace sobre la calle Mariscal, ¿sí? Que es una calle histórica, sobre todo pues desde los 50 y que de pronto desaparece, ¿no? Entonces hace una documentación como las reliquias de lo que queda de la vida nocturna y comercial y que era puramente fronteriza, ¿no? También veríamos esta pieza de Gina Arispe, por ejemplo, ¿no? Que recurre a estos lenguajes poéticos y que sutilmente, ¿sí? Habla de una problemática que tiene que ver tanto como la explotación obrera, desde los también años 50 con el uso el uso y producción de los algodonales, hasta este referente de desapariciones de las mujeres y feminicidios, ¿no? Que refiere a estos campos algodonales. A lo que también quería comentar al respecto de puntualizar el archivo, es que estos productos también suceden y nos representan fuertemente como un patrón, ¿sí? Que no solamente alcanza un nivel local, sino todo lo contrario, alcanza un nivel global, ¿no? Este documento, como en el caso, por ejemplo, de estas producciones en Tucson, también son finalmente archivos que no solamente representan la pieza, sino lo performático también que la experiencia del artista le llevó a documentar todos estos vínculos o todas estas desigualdades o todas estas politizaciones, ¿sí? Y que nos llevan también a crear imaginarios que se interiorizan. Y en ese punto me gustaría también reforzar que al respecto ha habido una deuda, ¿sí? Y que está hasta la fecha, sobre todo, de curadores y críticos en los que esta creación de imaginarios o esta generación de archivos que refieren precisamente a la frontera salen, pero no regresan, ¿sí? Es decir, producen reflexiones acerca de problemáticas, pero no son autorreflexionadas en nuestro propio terreno, ¿no? Es decir, no es posible que se privilegie la tarea de exhibir y no la tarea de poder encontrar cuáles son las causas, ¿no? Que nos haga también posible una autorreflexión. En ese sentido creo que aquí estoy citando a Mosquera, ¿no? Mosquera refiere a que hay más compromiso con lo visual que con el oído, ¿no? Que lo que quieres escuchar a los que viven precisamente esas problemáticas y que dan pie a esas producciones que pues a lo mejor se van a convertir en un documento histórico, pero intencionalmente son borrados porque son
digamos, llevados a un terreno donde no regresa para poder ser autorreflexivo, ¿no? O mínimamente se realice un acercamiento a quienes estuvieron en esas producciones. Pero, Es por decir, ejemplo, sí, a ver, sí, perdón. sí, es decir, que se participe en el debate del sentido de lo que se produce, ¿sí? O sea, hay una representación a través de un ejercicio, pero esa crítica sucede afuera y se pierde la oportunidad de que se reproduzca esa crítica adentro, ¿sí? De esas mismas expresiones. No me refiero a que no sea bien, no sea legítimo que sucedan afuera, por supuesto que sí, pero creo que eso también reforzaría nuestra propia autocrítica, ¿no? Incluso hasta para los productores artísticos, ¿no? Es decir, cómo se representan esas problemáticas a través de otros tipos de materiales, a través de otros tipos de ejercicios, otros tipos de producciones, otro tipo de acercamientos, ¿no? A ver si entiendo, estás tratando de hablar, por ejemplo, también de la problemática relación que existe entre lo local con el que viene de fuera a hacer una especie de lectura de lo que ahí sucede, que esa es una queja sostenida durante muchísimo tiempo, pero que también además entraña una especie de doble juego que todavía nadie quiere reconocerlo, ¿no? Ay, se me vino a la mente, por ejemplo, esto que menciona Cuauhtémoc y que le da título a su libro de ensayo sobre el arte mexicano como abuso mutuo, ¿no? Es decir, nos abusamos mutuamente. Cuauhtémoc habla del caso del arte mexicano como en su totalidad, en su extensión, para hablar de sus relaciones con el exterior y cómo hemos abusado uno del otro con toda la desconfianza del mundo, pero también aprovechándonos, ¿no? Yo no sé si eso es lo que también se sigue sosteniendo como queja. Por ejemplo, yo te puedo hablar que en mi caso en Monterrey siempre fue, la sigo notando como un asunto de, me encanta que vengan de fuera, pero no me gusta cuando leen las cosas que no me gusta cómo las leen. Entonces, ahí hay una especie de problema de comunicación y de relación, punto, con algo que asumimos como ajeno y que al parecer se sigue sosteniendo eso como una especie, además esa queja que algunos piensan que es una crítica muy elaborada y muy compleja, muy profunda, no sé, es que yo pienso que es fácilmente desmontable en tanto nadie Sí. está hablando realmente de lo que piensa. Sí, claro, pero más allá de lo que se produce, no me refiero tanto al producto o a quien lo produce, sino más bien a el camino de la valoración, es decir, las sensibilidades que satisfacen esos productos o esas producciones, la posibilidad de estudiarla de manera cercana. O sea, creo que a mí me parece sumamente enriquecedor que se vengan a hacer producciones, o sea, sería una pérdida histórica, yo creo, en el aspecto de la formación artística si quisiéramos solamente producir nosotros. O sea, no es tanto hacia ese punto. O sea, incluso podríamos llamarlo, incluso, o lo llaman muchos, el extractivismo neoliberal, ¿no? No es hacia allá, sino más bien, ¿cuáles son las sensibilidades que satisface esas producciones? ¿Qué perspectivas se han abierto a partir de ellas? O sea, hablemos de la comunidad artística, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que se han abierto? Y son muchísimas. Se han producido tesis, se han producido textos, se han producido películas, que obviamente se desprenden de esas visiones que otros trajeron, ¿sí? Que otros desarrollaron, incluso formas de producción, pero esta perspectiva que pudiera abrir y aportar funcionaría siempre y cuando la obra también se insertara en el contexto, se exhibiera en este contexto, para que los que producen o perciben o quieren conocerlas, pues se reconozcan allí mismo, ¿no? Entonces, finalmente son modelos pedagógicos, o sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Modelos que tienen que surgir de un intercambio discursivo y que son necesarios, que es como esto que está sucediendo ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que de las primeras conversaciones que hemos tenido afuera y adentro, obviamente en este contexto, pero que nos permite conocer como otros modos de operativos y de estructuras, pero que nos llevan a salirnos de estos marcos escépticos, ¿no? O sea, que finalmente se institucionalizan, por supuesto que sí, y que en vez de que se acerquen a expandirnos, a poder referirse a un proceso de producción
común o colectiva o de estos procesos en los que también te puedes referenciar, esas implicaciones pues quedan lejos, quedan llenas de juicios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tenía también una nota que creo que puede caber aquí en medio de esta conversación en este momento, que yo tengo la sensación de que estas incomodidades se producen, malestares se producen porque cuando se hacen lecturas que tienden a una especie de, voy a checar mis notas, a una especie de reduccionismo o estigmatización, es porque no se tiene la capacidad de procesar información y de conceptualizarla, porque probablemente el norte todavía es algo que no se ha estudiado o no adquirido en términos de análisis antropológico, sociológico. Me voy a referir a las grandes ciencias sociales, históricos, para ubicarlo en relación a un plano, y no solamente como algo que ya está y que como el país en términos geográficos se abre, es indómito y ya no sabemos qué pasa por allá. Entonces lo más fácil es retratarlo de la manera más simple y estigmatizada, ¿no? Entonces, Bueno, no sé si sea justamente sea esa incapacidad de tener la información, de procesarla y de conceptualizarla, ¿no? Con elementos que ya provengan de, pues, una historia de las cosas, ¿no? Que podamos darle continuidad también. bueno, en parte sí hay algo, por supuesto, pero también esa historia de las cosas ha sido enunciada, pues a través, por ejemplo, de publicaciones, y me voy a referir en la anterior conversación, en la anterior charla, la doctora María Eugenia Hernández habló de una publicación muy repetitiva, ¿no? Que es precisamente el libro de Charles Bowden, de Juárez, el laboratorio del futuro, ¿no? Cuando tú te refieres a que esta carencia de crítica o esta carencia de construcciones, no estaría muy a favor de esa idea, porque sí suceden esas construcciones. Tenemos textos, tenemos publicaciones de Willy Baldo Delgadillo, por ejemplo, o investigaciones de Héctor Padilla, ¿sí? Jorge Valderas, que son locales. Pero tú crees que, digamos, en un sentido de conocimiento, voy a decirlo así, general, estas investigaciones tienen un lugar o no dejan de ser esfuerzos titánicos para tratar de desentrañar una problemática que todavía no termina de reconocerse, incluso entre los mismos locales. Yo te puedo poner un ejemplo de Monterrey. Hace muy pocos años descubrimos a una académica fantástica que nos habló de una investigación que además tenía que ver con una historia familiar. Su papá fue miembro de un movimiento anarquista en Monterrey, donde yo supongo que anarquía y Monterrey jamás a nadie se le hubiera ocurrido que esas palabras puedan haber estado juntas. Y sin embargo, ella hizo toda una historiografía de los movimientos anárquicos de Monterrey, que, ahí sí, perdón, voy a hablar yo como regiomontano, sospecho que siempre se intentó como desaparecer, porque no convenía a un esfuerzo por emblematizar una cultura de Monterrey, del esfuerzo, del trabajo emanados del empresariado, ¿no? Entonces, todo el movimiento anárquico que se dio en Monterrey, que revisando esta investigación te das cuenta que es fuertísimo, pero ni siquiera en Monterrey eso existe dentro de una historia, de una historiografía de qué es el ser en Monterrey, ¿no? Entonces, yo siento que hay situaciones que efectivamente, en términos de investigación académica y todo eso, son súper profundos, contundentes, pero que ahí están, sin todavía permear en términos de una educación o información, al menos dentro de conceptos de cultura, ¿no? Pues sí, y eso no indica que no exista. Lo que existe es un vacío institucional o un vacío de la divulgación de esos materiales, porque a lo que me refería, y citando a María Eugenia Hernández, ella hablaba que estas producciones como las de Charles Bowden, que han marcado literalmente a la frontera, han dejado una deuda, ¿sí? O sea, es como si nos dejaran incapacitados para la reflexión y sea el único referente que tenemos no solamente de las producciones, en este caso fotográficas o audiovisuales, sino artísticas de la ciudad. Y entonces esas
esas prácticas que podrían ser podrían, digamos, evidenciar estos poderes, ¿sí?, de experimentación que son propios precisamente de estas identidades que son movibles, estas identidades que son cambiantes, pues también reflejan una burocracia, ¿sí? Una burocracia que refleja hacia adentro, en este caso, la imposibilidad de diálogo, la imposibilidad de divulgación, y que esta burocracia también permea el escenario artístico y permea no solamente el escenario artístico, permea todos los escenarios. O sea, cuando nosotros hablamos de que las producciones que, digamos, se generan a partir de producciones norteamericanas, esos también son un reflejo de todas las burocracias que también permean a la vida cotidiana fronteriza. O sea, tan simple como cualquier política migratoria que refiere a los estudiantes fronterizos impacta a toda la comunidad. O sea, es decir, no creo que no existan producciones y que estemos carentes de crítica, sino lo que existen son espacios vacíos de difusión y de divulgación institucional, ¿no? Y a esto, por ejemplo, hacia estos vacíos, yo creo que un ejemplo interesantísimo es todo lo que nos antecede en Tijuana, ¿no? O sea, estos escenarios que han sido pujantes, ¿sí?, y que han reclamado estos espacios, pero finalmente apoyados otra vez de la comunidad binacional, ¿no? O sea, pero han sabido aprovechar, precisamente como lo que muchos académicos han sabido también aprovechar esta vida binacional, ¿no? Pero yo también yo creo que esto que mencionas de la burocracia, yo creo que es una especie de flojera intelectual o burocracia intelectual que yo creo que encuentra en términos históricos su máxima expresión en el momento que a toda esta región nos llaman Aridoamérica, como si fuera todo una cosa, como si fuera todo un páramo en términos de cultura, ¿no? Y obviamente eso es, pues yo creo que son productos de la flojera y la burocracia intelectual del centro, ¿no? Que además luego el problema es que no la creemos. Claro, pero también es otra vez volver a lo mismo, ¿no? Esta idea de lo heterogéneo, lo que provoca también una forma de colonización, o sea, es esta colonialidad causada por un flujo desigual. Nelly Richards menciona precisamente estos nuevos paradigmas donde la frontera tiene que ser vista desde diferentes centros y desde diferentes periferias, porque apela a las contingencias cotidianas, ¿no? Apela a cómo se reformula la frontera desde las negociaciones culturales, que no son hegemónicas, sino todo lo contrario, o sea, emerge desde los márgenes, ¿no? Y que estos círculos de poder no entran en estos márgenes. Ok, gracias. ¿Qué te parece si para desplazar un poco también la conversación y justamente para llevarla, yo creo, a un punto que a mí me atrae mucho porque sé que por lo poco que llegamos cuando estuvimos platicando un poco para construir cierta estructura temática, tú me dijiste, no estoy de acuerdo, pero yo quiero insistir justamente para generar una discusión alrededor de eso, ¿no? Quiero hablar, por ejemplo, de producciones en la ciudad de Monterrey, y fíjate que aquí va a atravesar una cosa y otra, ¿no? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo de un colectivo que se llama Estética Unisex, que tiene todo un cuerpo de obra que desarrolló a partir de un análisis de lo que fue la primera fundidora de acero de Latinoamérica, pero pues suena como, generalmente eso en Monterrey se dice con un bastante orgullo, pero justamente lo que hacen estos artistas es desmantelar esta idea y empezar a ver justamente esto que menciona, ¿no? Las relaciones, cómo se construyeron, a ver, a lo que yo voy con esto es cómo se puede hablar, por ejemplo, a mediados del siglo XIX de un protocapitalismo en Monterrey que se empieza a gestar justamente porque Estados Unidos estaba en la guerra de secesión y estas cosas, y por cuestiones de guerra del otro lado, es que Monterrey aprovecha las aduanas de Matamoros o de Tampico, no recuerdo exactamente, o ambas, es que a partir se empiezan a generar ciertas actividades que vuelven, porque, perdón, pero Monterrey hasta la mitad del siglo XIX era una ciudad bastante pequeña y muy agrícola. Y es a partir de este comportamiento, que además tenía que ver con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que la ciudad de Monterrey se va a venir a convertir en la gran ciudad industrial de este país. ¿Y eso qué trae? Pues es una especie de capitalismo que se dio
de manera bastante independiente de lo que en el centro del país estaba sucediendo, ¿no? Tan así que, bueno, pues tienes a los Guggenheim, o los Rockefeller, perdón, pues confundo los apellidos de pronto me parecen lo mismo, para fines prácticos, y que ellos invierten capitales enormes para, imagínate, construir la primera acerera, fundidora de acero de Latinoamérica, ¿no? Y eso obviamente empieza a construir lo que es esta identidad que se nos va a machacar hasta el cansancio, como hasta que te la llegas a creer, de que pues hay que trabajar, y hay que trabajar, y el que se queja, pues pierde, entonces hay que trabajar y trabajar. Y yo creo que esto, más allá de una anécdota, yo creo que sí llega a impactar en la conformación de una cultura del norte, y las implicaciones que esto tiene, por ejemplo, para la vida cultural. El caso de Monterrey es muy, muy, muy particular, porque todo el siglo XX, casi la mayoría de las instancias culturales fueron auspiciadas por la iniciativa privada. Entonces, pues yo no puedo ver esto más que un conjunto de fuerzas, poderes e intereses que van a delinear lo que tiene que ser la cultura, incluso en términos de arte, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso que desde bueno, pues podemos considerar que puede un poco tardío, pero que se esté haciendo esta revisión histórica de lo que se nos ha machacado, que es parte de una cultura, pero que en realidad también puede entrañar a la cultura del abuso y de la explotación, ¿no? En términos de obreros. Digo, estoy pasando los materiales, yo pensé que el tiempo iba a ser mucho más generoso con nosotros, pero vamos a dejar todo esto material también para que los que estén interesados puedan consultarlo, si esto permite que, por ejemplo, podamos delinear estas complejidades de las que queremos hablar en términos históricos, empresariales, políticos, artísticos, culturales de la región del norte, ¿no? ¿Se nos acabó el tiempo, Diego? Oye, tenemos 10 minutitos. De hecho, en realidad no hay tanta disposición. Yo veo al público muy animado en comentar. Entonces, la verdad, ya aquí es decisión de ustedes si nos alargamos otros 10 minutos más. No hay ningún problema. Pues podríamos abrir el tema también a que pudieran participar el público, ¿no? O sea, me parece como un punto... Mira, hay otro concepto que me gustaría también atravesar para desplazar el tema de frontera, que creo que también para mí sería muy importante, que es sacarlo justamente de esa región en particular y que podamos hablar, por ejemplo, yo me posicionaría, estoy muy convencido que gran parte del comportamiento que sucede en la frontera es porque son síntomas de lo que sucede tanto en otras regiones del país, que pueden ser muy lejanas, como incluso buena parte de Centroamérica o buena parte también de Sudamérica, ¿no? Porque al final de cuentas es el final o es el límite de toda una región que es muy similar en muchísimos aspectos y que justo en esa frontera es como se expresan, se acumulan y se suceden muchísimo tipo de situaciones, ¿no? De todo tipo. Bueno, nada más yo para un poco abordar o contribuir al tema. Yo creo que es obviamente evidente, ¿no? La relación que tenemos que ver con la frontera sur, pero sigo sosteniendo que las dinámicas de la frontera precisamente se contienen en ella misma, ¿sí? Es decir, ocurren de manera contenida, ¿no? No significa eso que porque haya tianguis de Fayuca o porque haya gente que habla inglés y español, sean precisamente dinámicas fronterizas, porque es todo un conjunto de vivencias, que era precisamente a lo que abordábamos hace un momento, vivencias que refieren al sujeto que está contenido en este espacio geográfico. Obviamente, un espacio geográfico amplísimo. Yo no digo que sea nada más esta línea de cruce, ¿no? O sea, estamos hablando de un amplio espacio que precisamente, como comentas, de sujetos que vienen de muy lejos, pues incluso desde América del Sur, y que aportan a esa expansión de identidades, ¿no? A esas múltiples identidades que se producen
tanto en esta frontera norte como en la frontera sur. O sea, ahí esas similitudes son evidentes, ¿no? Yo creo que todavía iría más allá, porque también es verdad que las personas cuando cruzan esa frontera, es decir, trascienden esa frontera geográfica, yo asumo que esa frontera la siguen llevando, ¿no? O sea, Claro, llegan con todo. siguen o sea, llevando la frontera, son unos mensajeros también. O sea, en este proceso de incluso, migración siguen llevando estos problemas de la frontera, ¿no? claro, por supuesto, e incluso a esto que referías de Monterrey, ¿no? O sea, Monterrey está, digamos, su germen, pues son los migrantes de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. O sea, son todos estos En términos sujetos. históricos, así es. Así es, en términos históricos, esa es su esencia. Toda la zona rural de Zacatecas, San Luis y Durango. O sea, no hay un hilo negro, ¿no? Si quieres abrir, Diego, al público de una vez. Sí. Mira, aquí Tayana Pimentel nos pregunta si tenemos más material de documentación del fotógrafo. Creo que se está refiriendo a Cardona. Sí, por supuesto. Enrique Serrano, saludos. Hay un comentario, Alberto Herrera Delgado nos platica un poco de con la actividad que pasó el 4 de julio en el cielo, no sé si recuerdan, el 4 de julio se hicieron varios anuncios con un colectivo en el que había varios mensajes como el chinga tu migra, perdón por la palabra, pero sí había varios anuncios, creo que, y se nos platica que ella sí estuvo al tanto de este acontecimiento, pero pues las nubes no dejaron observar mucho. Omar Rosas nos pregunta cómo afecta el arte fronterizo con la detención de César Duarte. Wow. Y teníamos también otro comentario acerca de Rodrigo Cotera, dice quizás lo que ambos sugieren es la reciprocidad, que pareciera que no cabe en el arte, pero ¿por qué no? Y nos comentan Angie Chávez, ella quiere hablar un poquito más de la relación con el resto del Estado, o sea, el arte con el resto del Estado. Creo que eso también lo hemos estado trabajando, Angie. Yo creo que vamos a seguir teniendo estas pláticas, igual y vamos a seguir explorando estas temáticas a partir de estas interacciones. Oye, me gustaría comentar algo, aprovechando que mencionas que Tayana nos está viendo y escuchando, porque creo que sí habría que señalarlo, porque todos conocimos, sobre todo cuando todos vivíamos en Monterrey, los que estaban en Juárez, los que estaban en Tijuana, y si hay alguien de por aquellos lados que nos están viendo, escuchando, creo que el de Tayana, que el proyecto de investigación sobre la producción artística contemporánea de esta región de la que estamos hablando ahora, ha sido de las más ambiciosas y más profundas que se han hecho, que lamentablemente no hemos podido ver todavía en forma de una exposición y que siempre en conversaciones hablábamos justamente de muchas de estas cosas que estamos hablando en este momento, ¿no? Y que esa era pero que además atravesaba también todo esto que puede sonar como a queja, ¿no? Artistas que no viven allá, pero que fueron a producir obras con una contundencia y una lucidez tremenda, que probablemente, aunque suene extraño, o si todavía incomoda eso, pero también es verdad que a veces los extranjeros, los ajenos, tienen una mirada bien limpia para ver y actuar sobre las cosas. Entonces, yo me acuerdo que ese proyecto incluía también producciones de artistas que habían ido a trabajar estos contextos de los que estamos hablando, ¿no? Sí, a mí también me parece súper importante la referencia porque creo que no solamente fue profundo, sino también fue muy lúcido el trabajo que hizo Tayana con Priamo, ¿no? Este proyecto curatorial que no solamente la mirada era hacia lo obvio, las artes visuales, las artes plásticas, sino que era expansivo. Yo creo que esa es una mirada que me parece muy acertada, ¿sí? Incluso creo que Tijuana corrió con suerte, ¿sí? Porque esas implicaciones son a las que yo decía como una deuda, ¿no? Este ejercicio que hizo Priamo y que hizo Tayana, después volvió también con otros productos como el de Valenzuela Arce, ¿no? Cuando produjo este texto con Carlos Monsiváis y con Heriberto Yepes, ¿sí? De estas producciones que fueron las producciones que descubrió Tayana y Priamo, ¿no? O sea, es decir, precisamente a ese tipo de deuda, de reciprocidad, de poder autorreflexionar la producción con los mismos productores y con los mismos
con los mismos habitantes de la comunidad. Fue lo que sucedió en Tijuana. Creo yo, con esta producción que hizo Tayana y Priamo, fue un boom, ¿no? O sea, a la fecha son producciones que siempre son un referente, ¿no? Son proyectos, aquí y en Madrid todavía se sigue hablando de eso, ¿no? Pero eso, a ese punto de reflexiones de sensibilidad me refería. Y por otra parte, pues Tayana, claro que sí, puedo referirte al mismo artista con el correo para que él te dé su portafolio. Y eso me parece como mucho más padre, ¿no? Aquí está también Gina Arispe, nos dice qué buena charla. Gina, gracias. Y cuando desees, el espacio es tuyo también. Pues muy importante mencionar, digo, no nos va a dar chance de revisar y lo que quería ilustrar todo el trabajo, pero por ejemplo, también qué bueno que Gina nos recuerda que nos está escuchando, porque yo creo que, por ejemplo, imagínate, yo creo que Gina mantuvo una línea de trabajo saliendo de Monterrey con esa idea de que tiene que ver la industria y cuál es el impacto y cómo trasciende en la vida, en las dinámicas sociales más complejas también, si quieren, ¿no? Cuando Gina está desarrollando todo este cuerpo de obra alrededor de los campos algodoneros, pero no solamente los campos, sino además trabaja directamente con el algodón, en tanto un vestigio que habla de un momento floreciente de la industria en Ciudad Juárez y cómo ese decaimiento y luego también cómo se atraviesa la tragedia de que, por ejemplo, los primeros cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez son encontradas en estos campos, ¿no? Entonces, hace todo un trabajo que va literalmente hilando la historia que puede tener este producto, esta materia prima, también en otros sentidos políticos, sociales, poéticos, trágicos, ¿no? Bueno, y un aspecto importante en el proyecto que refieres es la manera situada en la que ocurre el proyecto. Es decir, ocurre y ocurre con sentido. Es decir, en este caso, Gina se sitúa durante meses, obviamente, y no quiere decir con esto que sea un requisito que se sitúe durante meses, pero yo creo que tiene mucho que ver que la experiencia de Gina es del norte y la experiencia de Gina también con Laredo, ¿no? O sea, durante muchos años estuvo trabajando en otras fronteras y eso también le permite otra reflexión, una rapidez para identificar y crear una agenda, ¿no? O incluso una ruta, ¿sí? Y esas rutas... Y por ejemplo, para hablar en el otro sentido de la frontera sur, cuando trabajaban parte de un colectivo, Marcela y Gina, y luego cómo ambas empiezan a desarrollar también su cuerpo de trabajo, y es muy curioso cómo, supongo que no lo decidieron así como de manera acordada, ¿no? Pero cómo Marcela Quiroga se desplaza hacia la frontera sur y Gina trabaja en la frontera norte, ¿no? Y cómo hacen un trabajo que siguen construyendo con sus mismas premisas, ¿no? Porque vamos a lo mismo, sus motivos siempre serán elementos que lo contienen, o sea, están ahí. Y entonces, al menos esa, digamos, es el sentido que nos deja, ¿no? O sea, esas formas de producción que finalmente tú quieres referir a esas producciones intelectuales, yo creo que esos procesos también son producciones intelectuales, o sea, son un punto, aunque partan del espacio geográfico concreto, ¿sí? Eso también lo comparten en aspectos como que distinguen una experiencia vivencial, ¿no? Es decir, las problemáticas que parecen muy normalizadas en las dos fronteras, pues dan sentido en la producción y están vinculadas a la experiencia vivencial del artista, no del arte, ¿sí? Ahorita que mencionas esto, estoy recordando, por ejemplo, uno de los proyectos también de los que quería hablar de Chantal Peñalosa, es que tiene un trabajo muy bonito porque justamente lo que empieza a hacer, es un trabajo creo que es muy reciente, lo que empieza a hacer una especie como de arqueología de lo que para ella fue el proyecto más ambicioso en términos de producción artística que ha sido Insight, ¿no? Y ella dice, es que yo era muy jovencita para cuando eso, o sea, ni siquiera para mí existía en el radar, ni siquiera como para que yo fuera estudiante, como para querer, eso lo fui aprendiendo como una especie de leyenda mística, y entonces ella empieza a hacer un recorrido de dónde estos artistas, que fueron muchísimos, que podemos mencionar muchísimos, no sé, Francis Salis, Silvia Gruner, Betsabe Romero, Thomas Glassford, muchísimos que también pertenecen a otra generación, ¿no? Pero como ella, siendo una artista muy joven, empieza a revisitar y tratar de entender qué fue eso, que fue el gran evento cultural que se estuvo manteniendo durante varios años, ¿no? Y que para ella solamente existe como eso, como una especie de leyenda y de mito, probablemente porque
no sé hasta dónde pudo haber trascendido para ella en términos formativos, ¿no? De cultura. Mira, yo quiero poner esta última imagen, ¿sí? Que me parece, pues, no, es una lástima que no vaya a compartir todas. Esta es una producción que me parece muy importante, sobre todo por esta referencia hacia la noche, ¿sí? De Alejandra Aragón. Yo veo que el público está muy interesado en el tema. Si quieres ahondear un poquito más, no hay ningún problema, ¿eh? Tenemos bastante tiempo. Ah, perfecto. Bueno, pues yo quiero cerrar precisamente con estas imágenes que tienen que ver con estas construcciones de las que tú haces referencia con Insight, ¿no? Digamos, estas, pues, rutas ciegas, ¿sí? En las que tiras una moneda, es decir, haces una acción en las que no tienes una ruta, porque los mismos sujetos que participan van marcándola, ¿no? Entonces, este es un proyecto que me parece muy interesante, ¿sí? Que es el proyecto de Casa Centro por 16, y este proyecto que refiere a una producción que hace Alejandra Aragón, precisamente hacia una problemática, ¿sí? Y una participación del arte en estas organizaciones civiles y en estas problemáticas y condiciones políticas a las que tiene que recurrir estas organizaciones para ser visibles, ¿no? Esta es una fotografía de Itzel Aguilera, y que eso precisamente da también una evidencia de estos proyectos colaborativos que se van gestando dentro de la frontera, y que refieren a este vacío que hablábamos de la burocracia y este vacío institucional que encierra, ¿no? Que obstaculiza, pero al mismo tiempo libera hacia otros canales, ¿no? Y quiero cerrar con esta imagen, que es producto de un ejercicio colectivo de aproximadamente 14 artistas en formación y artistas ya formados, y que hace una referencia a este ejercicio, a una construcción de no solamente lo geográfico, sino también lo geopolítico, ¿no? O sea, estas referencias de situaciones, de sucesos, de marginalidad, de precariedad, de referencias poéticas, de referencias experienciales, extractivistas, etcétera, pero que fue construida de manera colectiva y también que hacen referencia precisamente a lo que está sucediendo en este tipo de espacios, como este centro, que es prácticamente un espacio feminista, ¿sí? En la que incurren acciones y actividades en la que se articulan experiencias y se crean estas especies de archivos a los que tú mencionabas, Rolando, como vacíos, ¿no? Y no es que no sucedan, sino que no están catalogados, no están visibilizados, ¿sí? Pues no sé, a mí también, ahorita que mencionabas esto, estaba recordando cómo se llamaban, ¿se acuerda cuando vinieron todos los que pasaron por aquí, los migrantes centroamericanos, y que se generó todo, ¿me escuchan? ¿La caravana te refieres? Sí, perdón, sí, perdón, sí, la caravana, y yo recuerdo, digamos, me imagino que como muchísimos, estábamos como conmocionados con con ese movimiento humano, que justamente lo que parecía era, a mí me gustó mucho verlo como un ejercicio plenamente político como individuo, pero también uno extremadamente o sublimamente poético, ¿no? Es decir, yo creo que no había visto en el arte probablemente porque no sé arte, algo que pudiera tener esas dos dimensiones que para mí me parecían extremadamente conmovedoras, ¿no? Toda esta cantidad de gente atravesando y caminando estas grandes extensiones de territorio, ¿no? Y para mí tenía esos dos componentes, uno político, ¿Te refieres a las más fuertísimo, actuales? y uno poético. ¿Perdón? ¿Te refieres a las caravanas más recientes? Sí. Junta las fronteras y desaparecen. Exacto, o sea, aparte, o sea, como que atraviesan las fronteras y uno se queda como espectador, viendo que en realidad alguien más hizo todo eso, ¿no? De hecho, hay un proyecto que realiza precisamente Julián Cardona, que se llama Exodus, y es anterior a estas caravanas, pero sí tiene que ver con esas sensibilidades. Es un proyecto de 8 años de acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento desde el sur hasta el destino en Norteamérica,
y que se dan esas evidencias de colectividad, de sororidad, de solidaridad, de estas nuevas ideas de vínculos que no son filiales, ¿no? Pero que sí crean estas lealtades muy interesantes que se empiezan, por ejemplo, ahora mismo replicar en los centros en los albergues, ¿no? En los albergues de migrantes, donde hay una necesidad de formar grupos o familias, aunque no sean filiales, ¿no? Pero este proyecto, a lo que me refiero, de Julián Cardona, es también una serie fotográfica y bueno, yo creo que se puede buscar perfectamente desde de la Universidad, de la editorial de UP, de El Paso, de la Universidad del Paso. Y bueno, yo creo que también ha sido conmovedor para nosotros la experiencia, por ejemplo, de estas dinámicas que se modificaron dentro del centro a partir de estas caravanas, ¿no? O sea, nosotros tenemos, hasta le dicen la nueva Habana, ¿no? O sea... Pues para mí creo que fue la epopeya más reciente que hemos atestiguado nosotros así en vida. O sea, como este movimiento tremendo que pudimos observar al momento, ¿no? Sí, pues bueno, que ocurre, sí. Pues bueno, hemos llegado ya al tiempo límite que teníamos para el día de hoy. Creo que abrimos más puertas que antes, como empezamos. El tema sabemos muy bien que es un tema bastante extenso, bastante fuerte y que pues tiene muchas implicaciones con otras temáticas y con otras cosas que podríamos seguir hablando. Pero bueno, también hay que descansar un poco, refrescar también, y pues gracias tanto a Rolando como a Gracia por habernos acompañado esta tarde. Sabemos muy bien, pues Rolando iba a ser nuestro curador invitado para la Bienal de este año, que como lo comentas... Diego, justamente para eso, ¿me permitiría solamente agradecer de manera pública Claro. a quien me ayudó en este proceso que yo asumí como responsabilidad para la Bienal? Yo en el proceso quise, digamos, un poco abrir estas responsabilidades que se me habían asignado y desplazarlas también hacia colegas que estuvieran también interesados en ayudarme con sus opiniones, críticas, comentarios, ¿no? Y sí me gustaría de manera pública agradecer a Miriam Salado, a Ana Elena Malet, Magnolia de la Garza, Ivonne Venegas, Betsabe Romero, Joaquín Segura, Luis Felipe Ortega, Miguel Fernández de Castro, Chantal Peñalosa, Ixel Rión y Enrique Ruiz, que mi idea era todavía acumular más y más variadas opiniones, ¿no? Pero como la cancelación vino en medio de esto, pues bueno, me quedé con esto mismo, que además, después de leerlas, yo no puedo más que agradecer sus generosas opiniones, incluso cuando son críticas duras sobre el proyecto, que yo asumo todavía como generosas aportaciones de ellos. Claro. Quería agradecer de manera pública. No, gracias. Y de hecho estamos trabajando todavía ahí con la coordinación para ver cómo vamos a hacer esta interacción pública, más que nada para que el público tenga conocimiento del trabajo que elaboraste con nosotros a partir de la invitación. Y pues bueno, estamos ahí pendientes todavía con eso. Yo creo que va a ser un trabajo bastante interesante también para todos los colegas de aquí de la ciudad que puedan leer estos cuestionarios y que podamos dialogar a partir de ellos también de cómo se visualizan este tipo de proyectos, no solamente dentro de la ciudad, sino afuera, ¿no? Más que nada, muchas veces también eso es algo que todos tenemos en conciencia, ¿no? Que muchas veces nos encerramos en nuestra propia... en nuestros propios espacios, nuestra propia pecera, y pues muchas veces no visualizamos cómo nos observan. Entonces, yo creo que desde ahí, desde la internación, yo creo que debemos también contemplar a partir de cómo estamos siendo vistos, ¿no? O qué reflejamos también. Pues bueno, pues yo creo que ya estamos ya al final. Muchas gracias a toda la gente que se unió a esta plática, que nos compartió ahí algunos comentarios. El espacio es suyo. Estamos aquí en el museo trabajando con este programa que es Diálogos de la Frontera. Estamos con clips, con
conferencias o charlas como este tipo, y pues bueno, estamos tratando de seguir con la virtualidad en lo que el espacio nos vuelve a hacer, bueno, más que nada cuando el semáforo nos permita volver a trabajar aquí directamente en el espacio físico. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Rolando. a ti, Diego, por la invitación. Oigan, una última pregunta. ¿Creen que debido a que no pudimos revisar todo el material que habíamos compilado, pudiéramos tenerlo accesible para los usuarios que puedan entrar a la página del museo o algo así? Obvio, con permiso de nuestros colegas artistas que nos lo proporcionaron. ¿Te refieres a las propuestas que A los archivos que no alcanzamos a proyectar. No, a los archivos que teníamos preparados, tanto Gracia como yo, y que ya no pudimos Completar. exhibir. Pues yo creo que sí. Bueno, tendríamos que checarlo, igual lo podemos checar, o igual podemos hasta tener una segunda parte de esta conversación. No sé también el público qué opine, porque si quedó bastante material para ser proyectado, pues igual y podríamos aprovechar, o vemos ahí la forma en la que podamos compartir los portafolios de los artistas que ustedes habían contemplado para presentar en esta charla. Igual ahí lo podemos checar, si quieren, ahorita lo vemos. Pero bueno, Okay. Entonces Okay, sí, yo también, no hay problema. Sí. Perfecto. Rolando, gracias. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Pues no, pues pareciera que el tiempo nos quedó corto. Igual uno va estructurando sobre la marcha y pensábamos que hasta una hora nos iba a quedar como larga, pero pues no, pues encantado de seguir aportando estos materiales y a ver qué más sucede. Perfecto. Gracias. Igualmente yo, y me atrevería a recurrir que este es un ejemplo precisamente de crear recuperar la memoria, ¿no? Y crear estas nuevas memorias, porque aún cuando estamos atravesando este encierro, hay una biografía comunitaria, una biografía común, ¿sí? Que estamos construyendo, claro, completamente nueva, pero yo creo que como argumento, reflexionar la experiencia de ser fronterizo no solamente es desde adentro, ¿no? O sea, me parece súper interesante y súper enriquecedor la perspectiva desde afuera, porque nos lleva a narrar precisamente de diferentes maneras digamos, un fronterizo que han sido todos, ¿no? Que han sido otros y que volvemos a repetir una y otra vez de diferentes formas y en diferentes paralelos, ¿no? Sí, como decía un comentario ahorita en el Facebook, perdón, no recuerdo el nombre, decía, hay varios nortes, entonces, sí, de hecho hay varios nortes, cada uno representa un norte diferente, entonces es muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado, nos vemos ahorita. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Bye. Gobierno de México.